Ya pasó Arabia Saudita, ya pasó México y ahora toca hablar acerca de Polonia, el tercer rival de la selección argentina en Qatar 2022. La selección polaca aspira a meter un batacazo en lo que es el mundial porque tiene toda una historia, todo un bagaje de fútbol en sus diferentes participaciones que por supuesto lo posicionan como uno de esos rivales a observar. Tiene muy buenos futbolistas, tiene buen equipo, pero ¿cómo se posiciona respecto a la selección argentina? La diferencia de jerarquía es notable y de eso vamos a hablar en el video de hoy. Hace horas en OneFootball, la aplicación que por supuesto nos acompaña en todos los videos y que podés descargar aquí abajo, en el primer enlace que vas a encontrar en la descripción es muy sencillo y te va a permitir tener novedades de último momento, como por ejemplo esto que vas a ver en pantalla acerca de Lewandowski, su opinión acerca de uno de los rivales que enfrentará a Polonia en el próximo Mundial de Qatar 2022. Pero claro, lo que decíamos recién, a ver, la selección polaca aspira a meter un batacazo en Qatar 2022, porque más allá de ser una selección que ya jugó 2 veces los 7 partidos, porque recordemos ha logrado llegar al tercer lugar venciendo a Brasil en 1974, siendo Brasil el campeón previo, el campeón vigente, juegan los 6 partidos, llegan al séptimo y ganan ese tercer lugar, y lo vuelven a repetir en 1982, donde no hacen tan buen mundial como el anterior, donde habían ganado 6 partidos, sino que ahora ganan 3, empatan 3 y pasan a ese tercer lugar que los ve venciendo a Francia, que había hecho una buena Copa del Mundo. Salvo esos 2 hitos, es difícil destacarla a nivel general. Por ejemplo, solamente pasó una sola vez de primera fase en Eurocopa. No pasó de primera fase en ningún mundial de los últimos 3 en los que participó. Curioso o no, en los 2 mundiales donde la selección argentina ganó el campeonato, en esos 2 sí pasó a segunda fase. En los anteriores mundiales, mirá, repasemos más o menos cómo le fue en los diferentes grupos, con una curiosidad muy particular. En 2002 compartió grupo con Corea del Sur, Estados Unidos y Portugal, y fue eliminado junto a los portugueses en esa Copa del Mundo en Corea-Japón. En 2006 comparte grupo con Alemania, Ecuador y Costa Rica. Ecuador metió una Copa del Mundo histórica, pasó de fase. Alemania, el anfitrión de aquel entonces, también por supuesto superó la fase de grupos y afuera quedaron Costa Rica y Polonia. Y en el último mundial de 2018 fueron Colombia y Japón los que pasaron y ellos junto a Senegal los 2 que se quedaron en el camino. No son antecedentes positivos, pero hay una curiosidad que afecta directamente a la selección argentina. En los 3 últimos que jugó se despidió en primera ronda y ganó un partido por mundial. En 2002 gana el último frente a Estados Unidos. En 2006 vence en el último encuentro de fase de grupos a Costa Rica. Y en 2018 se despide de la Copa del Mundo ganando ese tercer partido a Japón, contra quien va a cerrar el grupo en esta ocasión. Bueno, veremos si se repite la historia. La historia nos cuenta que Polonia fue solamente dirigido 2 veces por entrenadores extranjeros. Uno fue el histórico heredero, uno de los tantos herederos de Rinus Michels, Leo Ben Hacker, el de Países Bajos, un muy conocido entrenador pero ex futbolista muy importante. Y el otro es Paulo Sousa, que solamente estuvo en 2021 y guarda una historia muy particular y que afecta directamente a la Polonia actual. Llegó en enero para dirigir al seleccionado, habló de un orgullo de dirigir a la selección polaca de cara al mundial. Me siento honrado, decía él. Ganó solo uno de sus primeros 8 partidos en el cargo y fue Andorra. Y cuando le agarró la mano más o menos, ganándole a Albania, a San Marino, empatando con Inglaterra, haciendo una buena tarea sobre el final, decidió irse y de la peor manera. En diciembre, el presidente de la Federación Polaca habló de un comportamiento extremadamente irresponsable por parte del entrenador que le pidió de irse. Claro, el tipo recibió una oferta de Flamengo y se quería ir. La federación le negó la renuncia con el pretexto claro de que en unos meses iban a disputar el repechaje y que faltaba apenas un año para Qatar 2022. No podía irse ahora. Los medios polacos hablaban del portugués como un desertor. Lo mataban. El tipo dirigió un año al seleccionado y justo antes del repechaje decidía irse. A tal punto de que él mismo abonó 300.000 euros, monto de la cláusula, para poder salir e irse. ¿Cuánto duró en Flamengo? 6 meses. Lo dejó en 14ª posición del Brasileirao. Perdió la final de la Supercopa brasileña y la del Campeonato Carioca también. Karma, ¿no? Polonia contrató a nuestro buen amigo Michi, al que apodamos en este canal porque claro, me cuesta un montón pronunciarlo. Es Czesław Michniewicz. Michi los dirige desde 2022 y tiene también una historia muy particular el entrenador porque no llegó tan bien como uno pensaría. El entrenador polaco, como dije recién, solamente 2 veces en toda la historia Polonia fue dirigida por un extranjero. En esta ocasión vuelven a confiar en un polaco que es llamado el Mourinho de ese país y que para nosotros, digamos, por su manera de dirigir en clubes locales, dirigió a 10 equipos de Polonia, al sub-21 polaco entre 2017 y 2020, que había ganado varios títulos locales y que su última etapa había sido en el
el Legia Varsovia, pocas veces había pasado el 50% de efectividad en un club. Era generalmente un entrenador que tomaba equipos que no tengan demasiado plantel y trataba de exprimirlos de la mejor manera, una suerte de Caruso Lombardi de Polonia. Tal vez su mediatización más fuerte se dio cuando pasó a ser parte de uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de ese país. Era muy amigo del Barbero, una figura, un personaje público que es conocido como el gran actor dentro del escándalo de corrupción más importante de la historia de Polonia. Él era muy amigo, muy cercano. Incluso se habla de él como el promotor que lo llevó a diferentes clubes. La justicia registró alrededor de 600 llamados entre ambos entre 2003 y 2005. Incluso se duda de la integridad de 11 partidos dirigidos por Michy en su última etapa en Legia Varsovia, como que esos partidos tal vez fueron arreglados. La justicia no logró vincularlos, aun cuando hubo varios condenados, y tras la salida del entrenador portugués fue Michy quien llegó a la selección portuguesa, no sin antes por supuesto generar polémica, donde gran parte de los actores del fútbol polaco hablaban de un día gris para la historia del deporte de aquel país, ya que una figura controvertida como sucede en este caso con Michy llegaba para dirigirlo. Conocido por su experiencia local, también por su carácter fuerte, la descalificación con Rusia les evitó un enfrentamiento y en el repechaje frente a Suecia pusieron un 4-1-4-1 y lograron clasificar. En los últimos partidos se arrepintió y cambió a línea de 3. Como verás, en los últimos 3 o 4 encuentros, Polonia está probando una línea de 3 defensores, tratando de poblar aún más el mediocampo. Y arriba dejando a Lewandowski con algún acompañante de turno. No es un conjunto muy goleador, tiene apenas 9 goles en los 8 partidos que dirigió el entrenador. Y además sí es un equipo que recibe muchos goles, con el paradigma del 6-1 recibido frente a Bélgica, en donde esos 6 goles, bueno, fueron de todos los colores, de todas las maneras, los dañaron de muchas vías diferentes y vimos las mayores dificultades de Polonia en ese encuentro contra los belgas de Roberto Martínez. En el sorteo dijo que no sabe mucho acerca del fútbol argentino ni el mexicano, que no sabe mucho acerca de Arabia Saudita y que es bueno empezar contra México, que irán sin complejos, humildes pero sin tenerle miedo a nadie. Ahora jugarán el 16 de noviembre frente a Chile en el último amistoso previo al Mundial. Convocó a 47 futbolistas en la prelista. Fue de los primeros que le hizo pública esta semana. En ella encontrás mucho nombre del fútbol local, pero también a Szczęsny de la Juventus, arquero con más presencias en la historia de Polonia, Dragowski del Spezia Calcio, Sporutski de Bolonia, Bednarek y Matikash, los dos defensores del Aston Villa de Dibu Martínez, Berezinski de la Sampdoria. En el medio tenés a Kaminski del Wolfsburgo, Mateusz Klich, una de las grandes figuras del Leeds de Inglaterra, Linetti del Torino, Zalewski, compañero de Paulo Dybala en la Roma, Surkowski, compañero de Nico González en la Fiorentina, y Zielinski, que es para mí, junto a Lewandowski, para todos en realidad, la gran figura de Polonia, un futbolista fantástico de Napoli. En la delantera tenés muchos 9, es la realidad. Lewandowski de Barcelona, está Milic de la Juventus y está Piontek actualmente en Salernitana. Lewandowski, recordemos, no solamente es el máximo goleador de la historia de Polonia, sino además el futbolista con mayor cantidad de presencias. La gran sorpresa de la lista es Patryk Dyszek. Generó un revuelo increíble cuando fue convocado, pero revuelo positivo, porque tras ser fija en las inferiores polacas, hablarse de él como una joya para el futuro, volvió a jugar en septiembre tras un año y medio sin sumar minutos. En un partido del Salernitana, el chico se desmayó, perdió el conocimiento, fue trasladado al hospital, recuperó la conciencia y al hacerlo se supo tuvo un ataque de epilepsia. En agosto firmó recién por un club polaco después de hacerse estudios, de ver si podía seguir con la actividad del fútbol, y el entrenador polaco habló de él como una de las joyas para el futuro de la selección polaca, si no el más importante. En medio de las dudas acerca de la posición de Krychowiak, tiene 32 años si mal no recuerdo, un experimentado de la posición, pero se lo está discutiendo mucho porque claro, no está en una liga demasiado competitiva y en esa posición puede aparecer este chico, así que se está hablando de esa discusión, digamos, más táctica, más de nombres, que podría llevar a un chico que, ya te digo, es una innovación completa en la lista. Recordemos que hay un nombre que es Jakub Moder, que es el único lesionado que tenía Polonia, que tuvo una rotura de ligamentos cruzados en recuperación y bueno, ni siquiera fue convocado, así que en este momento la prelista de Polonia no tiene lesionados. Hasta ahí la historia completa, la verdad, acerca de Polonia, una radiografía bien completita con todos los datos que tenés que conocer sobre este rival de la selección argentina en Qatar 2022. Si te gusta este contenido, por supuesto te invito a darle un like y nos vemos en apenas unas horas con mucho más material.